compartir. Ah, perfecto. Veo que está aquí. Ok. Y ahí deben ver la presentación en pantalla completa. Si hay algún problema, ustedes me avisan. Bueno, ya yo hice mi pitch corto, ¿verdad? Dije quién soy, a qué me dedico. Eso es hacer un pitch, básicamente, es presentarnos. Pero la idea es que pensemos en un pitch ante entornos o actividades que sean claves e incluso podamos transformar nuestro mensaje, nuestra corporalidad y nuestra voz ante diferentes tipos de eventos y además tengamos hoy algunos tips y unas herramientas que nos vamos a llevar para entender cómo funciona precisamente esos sesgos de género en esas presentaciones. Entonces, bueno, ¿quién se anima y nos hace una presentación breve de quién es, qué hace? Un pitch corto, como diríamos, un pitch corto de 20, 30 segundos para entender quiénes son, qué hacen, qué les apasiona o en qué trabajan, que sería importantísimo escucharles. A ver, Diego, que es, bueno, el más valiente, el que puso la cámara. Diego, te tocó ser el primero. Hola Vanessa, claro que sí, muchas gracias. Pues mi nombre es Diego Moss, soy socio de la empresa agropecuaria El Reco. Pues nosotros nos dedicamos a la distribución de alimentos para animales, tanto mascotas como para animales grandes, digamos, de producción como ganadería, eh, pollos y eso, sí. Excelente, Diego, excelente. Maravilloso. Aquí vamos a tener una sesión democrática a veces y dedocrática otras veces, dependiendo de qué tan animado esté el grupo en participar. Pero bueno, en este entorno de paz y amor preferimos que sea de forma democrática, ¿no? Que voluntariamente se presenten y nos digan ese pitch corto de 20 segundos. ¿Quién está en sala que nos pueda también compartir qué hace? A ver si están ahí de verdad, porque veo puras pantallitas negras con nombres. ¿Sí estarán o no? Vamos a ver, pues si no me van a llevar al plano dedocrático. Buenas tardes, mucho Ajá. gusto. Adelante, Carolina, qué valiente. Buenas Bienvenida. tardes. Sí, perdón que no encienda mi cámara, pero tuve una reunión en la capital y lamentablemente está muy complicado el tráfico y no logré salir a la hora que quería, pero No, estoy desde acá. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Carolina Constanza. Yo represento la empresa Corporación Nash. Nosotros nos dedicamos a la distribución de empaque para alimentos, principalmente el vidrio, ¿verdad? Eh, Alimentos, bebidas, cosmética natural y farmacéutica. Mucho gusto. excelente, Carolina, muchísimas gracias. ¿Quién más se anima y comparte desde dónde nos habla, qué hace? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Elisa, Mucho adelante. gusto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Elisa Chávez. Yo ando como representante del grupo Parracaná S.A. Pues nosotros básicamente nos dedicamos a la creación de invernaderos, un poquito de perspectiva un poquito más agropecuaria. También estamos en el área de alimentos, también al servicio al cliente. Mucho gusto. Hablamos acá desde Sololá y pues es un placer estar acá presente en estas charlas que seguramente van a contribuir a un crecimiento personal y laboral y por supuesto de nuestra empresa. Muchas gracias. Excelente, Elisa, gracias a ti. Buenas tardes a todos, mucho gusto, Vanessa, equipo Pomona, buenas tardes. Mi nombre es Romualdo Pérez, trabajo como gerente general de una asociación representando a pequeños productores de café. Nosotros nos dedicamos a la producción, comercialización, obviamente, o sea, la exportación del café de nuestros pequeños productores a Norteamérica y Europa. Mucho gusto. Excelente, Romy, muchísimas gracias por compartir. ¿Quién más se anima? Creo que faltan Edwin y Cindy. Si están allí, repórtense. A ver, o Liz,
Listo, ¿eres del equipo de Pomona o estás de una de las empresas? No, Liz nos dice que su hija está gritando, entonces casi le, Ah, por eso no puede no te abrir su preocupes, micrófono. estamos acostumbradas. Yo también soy mamá y aquí puede entrar mi hija adolescente en cualquier momento, que todavía no ha entendido que tiene que tocar la puerta. O sea, así que tranquila que aquí estamos en confianza. No te preocupes, hablas después si quieres, cuando puedas. A lo mejor Mónica se puede presentar, contarnos qué hace. Cindy, Edwin, ¿quién se anima? Mientras la hija de Liz se calma un poco. Bueno, a lo mejor los compañeros y se animan más adelante. Vamos a seguir con la sesión para no esperar mucho tiempo. Espero que si están, porfa, se conecten y vivan este momento con la mayor presencialidad posible, porque así es que lo vamos a aprovechar mejor. Bueno, aquí vamos a hablar de pitching con perspectiva de género por varias razones. ¿Por qué trabajamos con perspectiva de género para manejar estos temas? Bueno, porque creemos firmemente que hay un sistema todavía que tiene sesgos inconscientes, hay muchísimos estereotipos de género que de alguna manera propician unas expectativas muy específicas que se tienen sobre hombres, específicas y diferenciadas, sobre hombres y sobre mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una mujer hace el pitch, tenemos unas expectativas y sí, unas expectativas de género sobre ella y su desempeño, pero cuando el pitch lo hace un hombre, pues tenemos otras. Y básicamente esta feminista británica, que a mí me encanta y la recomiendo mucho leerla, tiene unas investigaciones muy interesantes, nos habla de que es necesario abordar el sistema completo. Es decir, que no es que las mujeres nacimos defectuosas y no sabemos hacer un pitch o somos juzgadas de manera diferente porque nosotras lo hayamos querido así. Ella lo que nos dice es que hay un sistema, es un problema estructural que determina esas expectativas sobre hombres y mujeres. Entonces, qué importante estar aquí hoy reunidos entre varias iniciativas empresariales y emprendimientos porque somos parte del sistema. Cuando Romy dice que soy el gerente general de una empresa, qué maravilla tener una voz de autoridad y de liderazgo como parte de estas empresas, porque él nos va a ayudar a permear entre sus organizaciones que nos liberemos de estos estereotipos de género y de alguna manera va a irrumpir o romper con esa estructura que puede ser en muchas ocasiones la que juzgue de manera diferenciada a mujeres y hombres. Queremos que las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y no se pronuncien esas desigualdades que vivimos hoy en día. Entonces, hay que entender que no es que una persona no sepa hacerlo bien o tenga que mejorar. Es decir, cuando nosotras como personas que formamos, por ejemplo, en liderazgo femenino, siempre les recuerdo, no es que pensemos que ustedes requieran eh, una formación específica en sí misma porque no creemos que tengan las capacidades o las competencias. Es que hay un sistema que siendo mujer tenemos que desarrollar ciertas herramientas para poder de alguna manera sortear esas expectativas por género que hay en nuestro sistema. Entonces, definitivamente hay que trabajar en el sistema para lograr un cambio. ¿Cuáles de esas diferencias? Por ejemplo, los cuidados. Siempre se espera que las mujeres sean las cuidadoras, las emotivas, las emocionales, las que conectan con la emoción, porque así nos hemos criado en esta sociedad, en esa división sexual de los roles o del trabajo en el que altamente está feminizado todos los roles del cuidado y está altamente masculinizado, que es lo que vemos arriba de la línea del horizonte, en ese iceberg. Está masculinizado toda la productividad, ser líderes de empresas, ser gerentes de empresas, estamos en el mercado, estamos en el ámbito público y a veces juzgamos de manera negativa a las mujeres porque estamos como fuera de esa expectativa. Este iceberg a mí me encanta porque te da para entender muchos fenómenos sociales que vemos hoy en día
incluso el pitching, ¿no? Siendo lideresas de una organización, de una empresa, así sea pequeña, un emprendimiento, tenemos expectativas sobre nosotras que es bueno traerlas a la conciencia para entender por qué el sistema funciona así. Por supuesto, es un sistema que estamos buscando transformar en el menor tiempo posible, pero ya sabemos que, bueno, son muchos años que nos viene aún, ONU Mujeres nos habla que la igualdad todavía faltan 50 años para superar algunas brechas y hasta 300 años para superar otras. Así que con estas iniciativas de aprender ciertas herramientas con perspectiva de género, lo que nos permite es ahorrar camino, entender cómo funcionan esos sesgos inconscientes y los estereotipos y las expectativas que tienen nuestras audiencias sobre nuestro desempeño siendo hombres y siendo mujeres. Y si eres hombre y no lo has vivido y no has vivido estas expectativas o no las has sentido, pues qué bueno aprenderlas porque sabemos que son las que sufren las mujeres de nuestra organización, mi compañera de trabajo, mi gerenta, mi lideresa, mi coordinadora, mi analista. Entonces, en nosotros como hombres, pues aún más importante recibir esta sesión porque así podemos apoyar mayor liderazgo femenino en nuestras organizaciones y sensibilizarnos acerca de cuáles son esas barreras específicas por sexo que sufrimos las mujeres en este entorno o sistema desigual, que aún es desigual. Entonces, bueno, por supuesto nos tenemos que pasear por algunos conceptos básicos. ¿Qué es un pitch? Ya ustedes hicieron un pitch corto al inicio de la sesión de hoy. Yo también hice mi pitch corto. Es un pitch que yo elegí que fuera más personal. Hablé de mi hija, hablé de mi pasión, que es la igualdad de género. Pero el pitch se puede ir modelando, diseñando, y eso realmente es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo, en el que tú transmites un mensaje de acuerdo a la audiencia o los interlocutores que tengas en el momento. Entonces, definitivamente el pitch, bueno, como ustedes ya han visto, es una presentación breve, pero es clara, persuasiva, con un mensaje directo, que busca captar la atención de mi público, de mi audiencia específica. Puede ser una persona. Por eso se llama, seguramente lo habrán escuchado, ese tema del elevator pitch. Pónganme manitos hacia arriba para yo ver que están ahí, me están escuchando y la bebé de luz ya se calmó. Pónganme manitos, corazoncitos, algo para yo saber que están por ahí. Gracias. Ay, Liz, perdón que te cambié el nombre. Entonces, gracias por los corazones y las manitos. Lo aprecio mucho. Eso quiere decir que estamos conectados en esta misión de aprender un poquito más, ¿verdad? Entonces, definitivamente es un mensaje que ustedes lo han hecho súper bien en sus presentaciones de empresa, transmite quiénes somos, qué hacemos y qué queremos lograr, ¿no? Si es ante, por ejemplo, un inversionista. Qué interesante, ¿no? Saber que puedo generar un pitch, un mensaje que tenga un sentido comercial y que, porque yo quiero que me compren, ¿no? Me compren mi servicio, me compren mi producto, dependiendo del caso de cada uno. En el contexto de emprendimientos, implica presentar una idea, presentar el problema que resuelve esa idea de negocio, su propuesta de valor o algo que lo diferencia del mercado y cuál es su petición, ¿no? Oye, me gustaría, una petición puede ser, me encantaría reunirme contigo y explicarte más detalles. Ese es como un call to action, es una acción, una petición específica. Por ejemplo, si hablamos de perspectiva de género, ya les voy pasando el primer dato. A las mujeres nos cuesta mucho hacer peticiones. Nos cuesta, es una competencia que hay que desarrollar, hay que liberarnos un poco del perfeccionismo y adquirir mayor autoconfianza y desarrollar la habilidad de pedir, hacer peticiones. Así que bueno, por ahí les voy lanzando algunas claves. Aprender a hacer peticiones. Y el pitch empieza con toda una presentación, pero debe tener un objetivo. Debe tener un objetivo final, que es lograr una reunión, es lograr vender, es levantar capital, etc. Bueno, vamos a ir pasando sobre por qué la perspectiva de género. Pues la perspectiva de género lo que nos habla es de cómo afecta de forma diferenciada cualquier fenómeno de la vida entre hombres, a hombres y a mujeres. Es interesante, ¿no? O sea, cómo un pitch puede tener
perspectiva de género. ¿Por qué será? ¿Será que nos hacen preguntas diferentes a nosotras por ser mujer? ¿Será que nos hacen preguntas diferentes? ¿Será que nos juzgan de manera diferente? ¿Tienen expectativas diferentes entre hombres y mujeres? Recordemos que hay un dato también interesante que es que vivimos en un sistema, como lo dice Laura Bates, en una estructura donde las personas que tienen mayor liderazgo o mayor voz de autoridad, ¿quiénes son? ¿Quién creen ustedes que son? Los hombres. Tienen algo, ese fenómeno que se llama voz de autoridad. Es decir, aquí no estamos criticando a los hombres, ¿no, chicos? O sea, más bien, qué bueno haber nacido hombre y tener ciertos beneficios. Pero, por otro lado, es interesante entender que nuestra sociedad, ese entorno en el que nos desenvolvemos, le da mayor argumentación, voz de autoridad, ese privilegio de tener esa autoridad a los hombres más que a las mujeres. Las mujeres nos toca demostrar el triple para llegar a tener voz de autoridad. Por eso se dice que las mujeres estudiamos el triple. Hacemos carrera, hacemos máster, hacemos el curso, estamos todo el día estudiando porque la sociedad nos exige o tiene esa expectativa sobre nosotras de demostrar que realmente podemos hablar de esto con seguridad y con voz de autoridad. Así que ahí voy lanzando algunas claves que están relacionadas con la perspectiva de género. Es cómo esa estructura en la sociedad en las que nos desenvolvemos y todos los eventos que ocurren en ella, dentro de esa sociedad, afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Y esto tiene que ver con el acceso al poder, cargos de liderazgo, acceso a los recursos, acceso a créditos bancarios, derechos en general, oportunidades de financiamiento. Así que si ustedes vieron el video, yo creo que ya saben de qué estamos hablando. Vamos a ver ajá, por ahí veo caritas que dicen que sí lo vieron, qué bueno, la felicito. Así que la perspectiva de género nos invita a reconocer esas diferencias. Qué importante. Esto no es una guerra en contra de los hombres, ni aquí estamos peleadas con el compañero, ni con el marido, ni con el novio, ni con el padre de mis hijos, sino entender cómo la sociedad aborda de manera diferenciada ciertos eventos entre hombres y mujeres. De eso se trata. Y otro concepto clave que me encantaría que se llevaran hoy es el concepto de sesgos de género. Y está todo relacionado. Definitivamente los sesgos de género son tendencias inconscientes que genera nuestro cerebro por esos roles tradicionales de género aprendidos. Cuando hablamos de género, es todo lo que consideramos que es propio de hombres o de mujeres según la socialización que nos ha dado esa sociedad o sistema. Por dar un pequeño ejemplo apropiado para esta clase. Una mujer liderando una empresa. ¿Es común ver eso? ¿No es común? ¿Es fácil para ella? ¿Implica una barrera? Justamente ayer tenía una conversación con una amiga, casi hermana, que ha sido emprendedora en tecnología toda su vida. O sea, desde hace 30 años ella trabaja en el área de tecnología. Como ustedes saben, la tecnología es una industria altamente, ¿qué? Masculinizada. Allí no hemos logrado igualar, por ejemplo, los estudios igual que hombres a mujeres, es decir, hay muchos más hombres que estudian tecnología que mujeres que estudian tecnología. Las llamamos carreras STEM porque tienen que ver con ingenierías, tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Entonces, ella me decía cómo para ella poder cerrar negocios, se desahogaba conmigo diciéndome, como vivo en una sociedad muy conservadora, ella vive en Perú, desde hace todos esos años, 30 años, me decía, yo tuve que contratar a un hombre que mandado por mí, liderado por mí, hiciera el cierre de los negocios. Esas es como un poco las barreras que tenemos, ¿no? En la vida diaria. Tiene que ver con la voz de autoridad, tiene que ver con sesgos de género inconscientes, tiene que ver con estructuras de poder lideradas por hombres, sobre todo en el área de tecnología. Y ella tuvo que desarrollar esa estrategia, digámoslo así,
que aunque fuera liderado por ella y ella tenía el pitch de venta, cómo debían ser los números del negocio, cuánto debía vender y cerrar el chico a quien ella contrató, al final tuvo que contratar un hombre para que cerrara el negocio. Y eso es lo que queremos superar, ¿verdad? Queremos que siendo hombres y mujeres podamos tener las mismas oportunidades. Así que no me extraña que en algún momento de esta conversación alguna de ustedes me diga, ay, a mí me ha costado mucho tal cosa. Normal, el problema no es tuyo, es un problema sistemático de estructura, pero que estamos aquí desarrollando algunas estrategias que nos acorten el camino. Así que esos sesgos que nos dicen quién debe hacer una cosa y quién debe hacer la otra están a la orden del día. Y lo más importante es haber atravesado esta sesión que nos permita irnos dando cuenta de cuáles son esos sesgos que puedo tener como persona. Y todas las personas los tenemos. Eso es casi inevitable porque son generaciones y generaciones que nos hemos ido transmitiendo a través de esa cultura y de la estructura de la sociedad donde vivimos, cómo debe, entre comillas, ser un hombre, qué roles debe ejecutar y cuáles no. Entonces, imagínense, por aquí les puse, puede manifestarse en decisiones cotidianas, como a quién se interrumpe más en una reunión, a quién se considera firme o agresiva, o a quién se le pregunta por los riesgos y no por las oportunidades de un negocio. Y ese es, bueno, el core de este curso. Pero antes, ya que varias dijeron que habían visto el video, bueno, abrir esos micrófonos para que me den tiempo de tomar un poquito de agua y me comenten qué les pareció, qué les llamó la atención, un dato que no conocían, algo que quieran compartir con el grupo sobre el video que vieron. ¿Quién se anima? Un datico, aunque sea. Vane, me impresionó esto, yo no sabía lo otro, algo. Lisa. A mí creo que en lo personal, bueno, yo sí conocí un poquito de, bueno, también me gustó mucho el tema de la igualdad de género, el cómo las mujeres, así como usted lo mencionaba pues al principio, de que damos, incluso los hombres pueden dar un 100%, pero nosotros damos un 150, un 200% para que valoren, para que nos valoren o que lleguemos a la expectativa de algo, ¿verdad? Entonces creo que algo que me pareció muy, muy interesante es de que a los hombres, por ejemplo, se enfocan más en una síntesis, en vender algo muy resumido, pero algo muy puntual. En cambio, las mujeres somos más detallistas, más perfeccionistas, lo que implica puede ser de que tengamos tanta información o tanto conocimiento que no lo podamos deducir o sintetizar como un hombre lo haría. Y digamos que tener estas, ¿cómo se diría? Un poco de estereotipos siempre va a influir en entrevistas laborales, en cierre de negocios, por ejemplo, de que ya al inversionista le presentemos una propuesta y ya nos esté subestimando incluso antes de nosotros presentarle eso. Entonces Eh, creo que son temas muy importantes y muy poco hablados, pero muy interesantes. Entonces ese sería mi punto de vista. Elisa, maravillosa. La próxima vez das el taller conmigo. Excelente, gracias, gracias por esa participación. Así es, definitivamente. Eso es lo que venimos a hacer hoy, como es un darnos cuenta. Poco a poco lo vamos dominando, pero vamos abriendo los ojos y entendiendo cómo nuestro sistema puede juzgar de manera diferente a mujeres y hombres. Definitivamente lo que dices lo suscribo. Las mujeres vivimos en una sociedad o en un entorno en el que se nos exige mayores pruebas de desempeño. Entonces, por eso es que Elisa dice, bueno, tengo que dar el 150% para que logre estar con la talla, ¿no? Con esa expectativa que se tiene de mí. Sí, es así. O sea, vivimos en una sociedad que espera que para que una mujer tenga voz de autoridad, pues tenga que demostrarlo mucho más que un hombre. Y con respecto a los negocios, bueno, sí, suma a un poco al testimonio que les estaba dando ahora y yo creo que ser consciente de esto lo que tiene que ayudarnos es a afinar ciertas estrategias que nos permitan sortear, disminuir,
un poco engañar esos sesgos inconscientes que tienen las personas naturalmente o inconscientemente sobre el desempeño de un hombre y una mujer. Y también hay sesgos sobre lo que los hombres hacen y también hay expectativas sobre lo que los hombres hacen. Se tienen altas expectativas también de desempeño en números, en desempeños, en ventas, porque eso es lo que se tiene asociado en nuestra mente inconsciente sobre qué es un buen líder o qué es un buen líder hombre. Entonces, a lo mejor viene una chica, ese es mi caso, ¿no? Yo he tenido que aprender cómo a modelar mi voz para no llegar demasiado dulce a algunas reuniones y se me subestime por una voz como demasiado dulce o emocional, ¿no? Y eso no está bien, es decir, no lo aplaudo. Lo que quiero decir es qué herramientas o estrategias podemos desarrollar para entender cómo el sistema funciona y cómo yo me enfrento a ese sistema para evitar esos sesgos o disminuirlos. Entonces, sí, o sea, aprender a hablar con mayor claridad, a ser más directas, tener un mensaje claro, un tono de voz que no sea demasiado agudo, nos puede ayudar a entrar mejor en audiencias que puedan estar juzgando especialmente ciertas características de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay audiencias que valoran más una voz grave. ¿Por qué? Porque es de un hombre, viene de un hombre, estamos acostumbrados como sociedad, de generaciones en generaciones, en que el liderazgo viene de una voz grave, fuerte, eh, incluso muy vertical, con poder, y el liderazgo es eso, ¿no? O sea, esa fortaleza ahí en el tono de voz. Poco a poco, con todas estas formaciones de igualdad, lo que queremos es que cada quien pueda ser como quiera ser, como es, ¿no? Sin tener que ser juzgada o minimizada o subestimada por no encajar en ciertos estereotipos. Eso es lo que queremos transformar en nuestra sociedad. Y poco a poco lo estamos logrando, ¿no? Pasito a pasito. Y por eso lo felicito y las felicito por estar en este taller porque es parte de ese compromiso de transformación cultural al que estamos sumando paso a paso. Ahora, el video nos dice un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, quienes reciben más financiamiento, quienes reciben menos financiamiento, brechas en dar créditos, cómo está Latinoamérica, que quienes, o sea, aunque somos muchísimas mujeres que estamos liderando por lo menos pymes o pequeñas empresas, somos las personas que recibimos menos financiamiento ni hablar de inversiones directas en nuestros emprendimientos. Y precisamente eso es lo que estamos trabajando, lo que queremos transformar. ¿Alguien más que quiera comentar algo del video que le llamó la atención con esas cifras alarmantes, ¿no? Solo el 2% recibieron capital de riesgo, las mujeres, solo el 2% de un pastel gigante, ¿no? Eso es interesante irlo considerando y entendiendo que nuestro sistema está así ahorita, pero esto es lo que nos acerca a un cambio. ¿Alguien más que quiera compartir algo sobre el video? Ah, aquí yo no había visto el chat. Gracias, Giselle, que vi lo de las preguntas. Gracias. ¿Puedes hablar? Abrí el Sí, micrófono. no, gracias, Vane. Yo solo quería decir, me llamó mucho la atención el tema de las preguntas de prevención y las de promoción, como darles esa categoría para tenerlas en mente cuando escuchamos, cuando ya sea estamos escuchando una pregunta, siempre pensar, ¿es esta una pregunta de prevención o de promoción? Y si es de prevención, ¿cómo puedo orientar mi respuesta a que sea de promoción, ¿verdad? A que sea una pregunta una respuesta expansiva y no solo de mitigación de riesgos. Eso. Bueno, diste con el clavo de el core, o sea, la médula de este taller. Es precisamente que nos vayamos de aquí manejando la distinción entre preguntas de promoción y preguntas de prevención. Ese es el módulo central de este taller. Por supuesto, tenemos que enmarcarlo en un contexto, qué es lo que está ocurriendo, porque es la perspectiva de género. Fíjense, con estos datos que ven aquí, gracias por mencionarlo, Giselle, excelente, podemos ver cuáles son las brechas que estamos atacando, ¿no? ¿Cuál es el capital recibido por startups
fundadas por mujeres, entre el 1,8 y 2% del capital de inversión. A mí me parecen números realmente alarmantes, como dice el título, porque estoy segura que si aumenta el nivel de confianza y aumenta el nivel de igualdad de oportunidades, nosotras también podemos dar una respuesta muy, muy, muy buena y excelente en el desempeño de nuestros negocios. Entonces, precisamente eso es lo que queremos trabajar y el core de este taller es precisamente ese. ¿Cuál es el impacto de que las mujeres no recibamos esta inversión? Em, pues tiene que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Los hombres también sufren de sesgos, comprender la dinámica de género, comprender que el género del emprendedor influye directamente en la decisión de inversión, el tono de la conversación y la percepción de potencial del negocio. Y esto está relacionado, y en el video también lo explica bastante bien, con 4 factores de éxito que también no los podemos llevar para desarrollarlos y ponerlos en práctica. Estas son herramientas que realmente se logran practicándolas, poniéndolas en práctica. Es más, yo les recomendaría armar un pitch, diseñarlo o escribirlo. Recuerden que una página más o menos a doble espacio es como 1 minuto, dependiendo de lo rápido que lo digan, pero si quieren tener un pitch de 1 minuto, yo lo redactaría y se lo daría a amigas, amigos, se entiende, no se entiende, y se evalúen entre ustedes para lograr dominar el arte del pitch. Entonces, definitivamente siendo una herramienta que abre puertas o está diseñada para abrir puertas y oportunidades, vale la pena echarle un vistazo a esos factores claves de éxito a la hora de decir o dar un pitch. Tiene que ver con la voz, tiene que ver con nuestra imagen, tiene que ver con el contenido y la gestión de las interacciones que surjan de esa conversación de pitch. Una cosa es dar el pitch, pero luego viene la retro, ¿no? O sea, ¿qué me dice esa persona que le estoy dando el pitch? ¿Qué voy a responder? Veámoslo como a lo mejor un diálogo, una conversación. Esto puede ser en una presentación donde varias personas pueden levantar la mano y hacerte preguntas estando en un escenario. Puede ser en una reunión de entre 3, 4 personas. O puede ser en un elevador, encontrándote a una persona clave a la que le vas a dar un pitch muy corto, pero quieres lograr, tienes un objetivo claro que es primero captar su atención y segundo, hacer una petición concreta. Te dejo mi tarjeta, me encantaría poder tener una conversación más larga contigo cuando tu agenda lo disponga. Entonces, bueno, ¿qué me pueden decir de la voz? ¿Por qué es importante la voz? ¿Cómo lo vieron en el video? ¿Qué transmitimos con la voz? ¿Qué pasa si yo empiezo a hablar así? Sí, es muy bueno, les va a servir muchísimo. Bueno, Vanessa, ni la escuchamos, se puso chiquitica, no oigo que esté, no sé, no entiendo ni lo que está diciendo. En cambio, me crezco y digo aquí con voz más alta, un tono más fuerte, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la diferencia de eso, no? ¿Qué impacto puede tener nuestra voz para hacer llegar un mensaje? Qué importante hacernos conscientes de eso, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Alguna le ha pasado que, ay, no te entendí muy bien lo que dijiste, puedes hablar un poquito más alto? Sí, bueno, yo quería compartir así, a mí me cuesta como elevar el tono de voz, entonces me dicen a veces, ¿verdad? Como habla más fuerte, pero yo es que ya no me da la voz. En cambio, otras personas y con un vocerón que, pero sí, también en algún momento, en alguna presentación o qué sé yo, se puede asumir como que es inseguridad o algo así, y a veces es como el tono de voz de uno, ¿verdad? Que ya estaría forzándolo, pero sí a mí me ha pasado en ese sentido. Gracias, Lau, por compartir. Qué linda, gracias por eso. Fíjate, sí, uno tiene su propio tono de voz con el que nació, pero también con el que fue criada, porque a lo mejor vivimos en unas familias que todas hablamos bajito, no se acostumbra a elevar el tono de voz, pero en proyectar, en querer vender, en comercializar, en hablar de la pasión, de lo que me mueve, es interesante
que tomemos ese liderazgo, ¿no? Eso que me sale desde mi pancita hacia afuera, porque es la pasión que me mueve diariamente. Y eso lo sabemos las personas que hemos emprendido. Sabemos que somos apasionadas por lo que hacemos, porque queremos impulsar equipos, queremos impulsar ideas, proyectos, queremos que se vendan nuestro servicio, nuestro producto, como comentó por allí Carolina o Diego. Y qué bueno tener una personalidad que la gente pueda percibir esa fuerza, ¿no? Esa fuerza interior que tienes que te conecta con tu propósito, tu emprendimiento, tu empresa. Liz, bienvenida. Ya se calmó. Buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta para todos del equipo de Pomona y para ti. Claro, Zulma no me dejará mentir. Las primeras reuniones y todo era grave, así todo era, me hacía chiquita y digamos, o no pronunciaba, o digamos el discurso se cortaba mucho, había muletías y pues obvio, ¿verdad? Yo me acabo de integrar a la empresa desde hace poquito, entonces hay muchas cosas que no conozco y de por sí el trabajo en sí lo estoy comenzando a conocer. Pero digamos, para ustedes, yo estuve fuera de la industria de trabajo por unos 6 años tal vez. Em, mm, ¿Cómo, cómo fueron desarrollando esa experiencia todo esto, verdad? Y sí, definitivamente cada día me doy cuenta más que por la socialización diferenciada se instala el sesgo de género y por ende la autopercepción que yo tengo de mí claro, ahora está cambiando y me doy cuenta que yo porque, digamos, he desarrollado algunas actividades que yo digo, pero realmente sí soy buena para esto, o tal vez puedo ser buena para algo más y no me he dado cuenta. Y ahorita que estoy tomando estos talleres con ustedes, parte de otros estudios, me doy cuenta y que tal vez puedo hacer otras cosas y yo misma ni enterada, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, ¿cómo ha funcionado para ustedes en su experiencia? Entiendo que también es tema de personalidad, claro, pero pues son habilidades que uno puede desarrollar, pues esa es la totalmente. ventaja. Y pues esa es la duda que yo tengo. ¿Hay alguien del grupo que quiera compartir algún testimonio que le sirva a Liz? Si no, sigo yo con algunas recomendaciones. Alguien que quiera sumar a su propio testimonio también. Esto es súper común. Giselle, creo que Sí, yo tal vez solo rapidito, Lisa, a mí me pasó algo bien similar en un trabajo donde un jefe enfrente de otros compañeros me dijo, mira, con ese tono de voz nunca vas a presentar autoridad. Algo así fue la palabra que usó. Y yo me acuerdo que yo recién lo pensé y dije, pero ¿cómo me va a decir que hable diferente? ¿Verdad? Yo estaba en una posición muy junior en el equipo y con el tiempo es pura práctica y a veces cuando, al igual que Vanessa, mi tono tiende a veces a ser como muy dulce, muy suave y yo solita me recuerdo, con el tiempo llegué hasta agradecerle a este supervisor tomarse el tiempo de decirme, mira, la percepción, como dice Vane, ojalá viviéramos en otro contexto, pero mientras construimos ese contexto, podemos coachearnos nosotras mismas y practicando poquito por poquito dentro de nuestro rango de voz, irlo haciendo un poquito más grave y un poquito más grave, sobre todo en las llamadas. Eso a mí me funciona mucho porque a veces en las llamadas tenemos cámara apagada, el tono de voz pesa todavía un poquito más. Entonces, mi sugerencia, y me encantaría también escuchar la opinión de Vane, es dentro de nuestro rango de voz, ir buscando esos tonos más graves porque indirectamente es el contexto en el que vivimos, tienden a transmitir como más confianza, también como decía Romy, ¿verdad? Como más seguridad, más confianza, conocimiento. A veces hay mucho conocimiento detrás, pero la modulación o terminar nuestra oración en un tono de pregunta puede hacer sonar como que no estamos seguras. Y sí, estamos súper seguras, ¿verdad? Yo estoy segura de lo que sé y de lo que quiero vender o de lo que quiero compartir. bueno, yo estoy súper de acuerdo al 1000% con todas esas recomendaciones, están perfectas. Y sí, el sistema a veces nos hace dudar, los entornos, algunos jefes o jefas nos pueden hacer dudar de algunas capacidades, pero yo creo que hay que trabajar constantemente en la autoconfianza.
Y eso se va logrando con práctica, como decía Giselle. No, en la siguiente reunión yo voy a hablar, me voy a erguir, voy a estar más recta, mi cuerpo. Ahorita vamos a ver cuerpo y posiciones de poder. Todo influye. El cuerpo no está desconectado de nuestra mente ni de nuestras emociones. Entonces, lo que hagamos con el cuerpo realmente puede traducirse en dar una imagen de mayor confianza, aunque no sintamos la confianza, aunque estemos todavía trabajando en nuestra autoconfianza. Pero es además un mensaje que en cuanto más lo verbalizas y más lo practicas, lo vas dominando. Y hay que perderle miedo. Nosotras hemos crecido, las mujeres especialmente, con mucho perfeccionismo en nuestro entorno, con exigencias de ser perfectas, perfectas entre comillas, con un poco margen de error. Entonces yo hablaría de fortalecer mi autoconfianza porque estoy segura de lo que sé, de la experiencia que tengo, de mi intuición, de mis argumentos, de mis habilidades. Y eso debe transmitirse a través de esa voz y que genere las percepciones que queremos que generen. Una cosa es y bueno, y que esto sea coherente, o sea, al final lo que queremos es tener coherencia en nuestras vidas, que esa seguridad que yo pueda tener interna también se vea reflejada externamente. Y si aún no siento esa seguridad, la puedo ir trabajando. Incluso vamos a ver en un video que les voy a recomendar, lo ven luego, por cuestiones de tiempo no nos da tiempo, pero incluso tú puedes ir entrenando a tu cerebro con actitudes corporales de poder y de seguridad hasta que logres que haya una consonancia en todo. Así que definitivamente creo que todo se puede entrenar, se puede aprender y esto es una cuestión de práctica, como decía Giselle. Vane, solo voy a leer algo antes de que pases a otro más, que es Claro. relacionado a la voz que hablaron, que escribieron aquí en el chat. Lo voy a leer. Dice Romualdo Pérez de Asociación Chajulense, una voz clara transmite seguridad, confianza y conocimiento o dominio de lo que se está presentando. Ujú. Excelente. Excelente. Perfecto testimonio. Fíjense que es exacto a lo que dice aquí. Conduce al público a confiar en las personas. Bueno, esto es un poco el sesgo que hay, pero hay mayor confianza, se genera más confianza ante voces graves, ritmo constante, pausas y volúmenes firmes. Qué interesante, ¿no? Que podamos ir entrenándonos en cómo el sistema, cómo conquistar al sistema, ¿no? Cómo conquistar esas percepciones de nuestra audiencia para dar el mensaje que quiero dar. Qué bueno tener ese empoderamiento, es decir, yo quiero aquí dar el mensaje que yo me sé mi tema, domino el tema, tengo la experiencia y tengo el liderazgo para dominarlo, expresarlo y desempeñarlo. Entonces, la voz es uno de los instrumentos. Por supuesto, el cuerpo también. No es lo mismo tener las poses que vemos abajo de este gráfico. Imagínense los bracitos así. Imagínense que yo esté, en vez de ocupando toda la pantallita, que esté por aquí así, hablando que casi no se me oiga la voz, o me veo un poco como aquí contraída, con los brazos amarraditos. Eso habla de una corporalidad que no se siente cómoda. Y lo que vemos arriba es lo que conocemos como voces de poder. Y el cuerpo, em, a veces actuar con el cuerpo, aunque no lo sintamos naturalmente así, aunque eso se va entrenando, el cuerpo cuando ejecuta poses de poder, el video que les vamos a recomendar y que Laura va a pasar ahorita, el cuerpo hace que el cerebro se reconfigure y empiece a creerse ese alto poder. Imagínense el poder que tiene el cuerpo, es una cosa increíble. Entonces, por supuesto, tiene que ver también con tu vestimenta, las expresiones faciales, contacto visual. Qué maravilla tener mi cámara encendida y estar viendo a Elisa, a Zulma, a Laura, a Romy, a Diego, porque tengo presencia, tengo contacto visual con mis interlocutores e interlocutoras porque quiero y mi intención y mi petición es lograr algo, tener un objetivo comercial o un objetivo de marketing, lo que sea, o una reunión o simplemente hacer llegar el mensaje de qué hace mi empresa. Y este es el video que les va a compartir Lau ahorita en el chat. Lau,
Gracias por ese apoyo que me está ayudando con estos temas más técnicos. Y ella dice, finge hasta conseguirlo, finge hasta transformarte en ello a través del uso del cuerpo. Estas expresiones de abrir los brazos, de ponerse en poses de poder, nos ayudan a que el cerebro adquiera esa autoconfianza que necesitamos y luego ya te empieza a salir natural y te empieza a salir en un conjunto, ¿no? De voz, imagen y de corporalidad, que es la que se requiere para generar esa percepción de confianza. Entonces ahí Lau lo va a compartir. em, ella incluso dice que si tú te sonríes como unos minutos antes, o sea, que tú puedes lograr que tu cerebro sienta felicidad, aunque no estés en un momento feliz, si tú sonríes durante unos 2 minutos. O sea, si yo estoy aquí, estoy sonriendo, yo le estoy mandando inconscientemente un mensaje a mi cerebro de que yo estoy disfrutando algo, disfrutando la situación, me está generando felicidad. Y eso hace que el cerebro lo crea y lo sienta. Imagínense que este video no se lo pierdan porque es la clave, realmente nos complementa en todo ese uso de nuestro cuerpo. Y voy a ir pasándome más rapidito para pasar al contenido y luego hacer unas dinámicas para ya entrar en un trabajo de grupo. Bueno, el contenido es clave. Como todo es un conjunto de elementos que son claves para hacer llegar nuestros mensajes. Por supuesto, podemos hacer aperturas diferentes en nuestro mensaje. Por ejemplo, TED Talk, que es donde habla el video que les puso la ahorita, tienen toda una dinámica de cómo hacer esas presentaciones TED Talk que inician con una historia personal. Ellos recomiendan que si tú vas a dar un speech de algo, comiences conectando con tu audiencia con alguna experiencia personal. Por ejemplo, voy a usar mi propio ejemplo cuando yo hablo que tengo una hija que tiene 16 años, eso es verdad, pero pudiera elegir no mencionarlo, pero de alguna manera eso me conecta con ustedes, habla de quién soy de forma integral, no solamente con nuestro sombrero de profesionales, sino que te dice, mira, yo tengo una hija, es además adolescente, me tiene pasando trabajo en estas etapas de la adolescencia y puedo llegar a dar un pitch, ¿no? O por ejemplo, yo fui, bueno, soy emprendedora social desde hace muchos años. Yo tuve un negocio que era en realidad una comunidad de madres para compra y venta de artículos usados de bebés. Bueno, yo puedo decirles a ustedes un pitch tan simple y como ese, no, es una comunidad online para compra y venta de artículos usados de bebés. Pero yo empezaba con una foto de Julieta, mi hija Julieta, cuando estaba chiquita con algunos de sus juguetes. Y yo decía, cuando me hice mamá me di cuenta de una necesidad que era que cuando nuestros hijos van creciendo, van dejando todo muy pronto y en muy buen estado. ¿Qué hacemos con esas cosas? ¿Qué hacen ustedes con esas cosas? Bueno, Pollito Inglés es una solución para poder obtener cosas usadas de tal, 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 ¿no? Y así seguía mi speech, pero yo abría con una foto personal y una foto de Julieta, cuando tenía que ser pitch de inversionista. E incorporar el humor también a veces nos ayuda a bajar tensiones de si es una reunión como muy tensa o siempre nos ayuda a aligerar la conversación. Y todo genera las hormonas de la felicidad. Está la dopamina, la oxitocina, las endorfinas y eso nos genera mayor conexión, mayor empatía, genera más niveles de confianza, la gente baja los niveles de tensión y se conecta con tu historia. Por eso es que el contenido y tu historia, la historia que vas a contar o que quieres contar, que quieres transmitir, así sea levantar $1 millón, no importa. Si lo que queremos es levantar $1 millón, hay una historia detrás de esa intención o detrás de esa petición. ¿Cuál es tu historia? Y este es el segundo video que les quiero compartir, que se llama ¿Cómo sentirse confiadas o con confianza aun cuando no nos sentimos con la confianza? Así que se los recomiendo porque en la misma línea inspiracional del anterior, y no solo inspiracional, sino con estrategias muy concretas, te va a decir cómo ir ensayando
la autoconfianza hasta que te sientas confiada. Creo que te puede ayudar en ese camino, Liz. Ajá, por aquí lo compartió Lau. Muchas gracias, Lau. Y aquí estamos, bueno, este es el core de nuestro negocio hoy aquí. Es manejar las distinciones entre preguntas de promoción y preguntas de prevención, que lo adelantaba Giselle cuando hablamos del video. Y aquí está la clave de todo. Es algo que nos podemos llevar concreto a nuestras casas para entender cómo se mueve nuestra sociedad si somos hombres o mujeres dando un pitch. Las preguntas de promoción tienen que ver con las oportunidades que tiene el negocio, tienen que ver con la innovación que estás aplicando a tu negocio y tienen que ver con su potencial como negocio. Por otro lado, lo que llamamos preguntas de prevención son preguntas asociadas a los riesgos, las barreras, las dificultades que se pudieran presentar, problemas, límites. Muy importante estas distinciones. Si pueden, le toman foto porque creo que vale la pena tenerlas a mano. Es una distinción, es decir, unas diferencias entre tipos de preguntas. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Y aquí incorporamos la perspectiva de género, es que a los hombres normalmente les hacen preguntas en sus pitch de promoción, es decir, de las oportunidades, de la innovación y del potencial. Y eso está estudiado y está en el video y pueden tener información muy, muy interesante a partir del video que lo explica bastante bien. Pero a las mujeres nos hacen preguntas que tienen que ver con riesgos, problemas y límites. ¿Qué vamos a hacer nosotras, los hombres? Prepararnos a preguntas de promoción porque sabemos ya que esas son las que nos van a hacer. Pero las mujeres tenemos que prepararnos para que nos hagan preguntas de prevención. Esto requiere un trabajo de nuestra parte, es decir, por supuesto que los hombres también tienen que estar preparados para estas preguntas, pero a nosotras seguramente esas son las que nos van a hacer. Entonces, bueno, preguntas que tienen que ver con el riesgo del negocio, problemas que pudieran presentarse o limitaciones del mercado o del negocio. ¿Ok? La clave es que cuando a nosotros nos hagan preguntas de prevención, responder con frases, afirmaciones o argumentación vinculada a la promoción. Sí, yo tengo esos riesgos medidos, están en nuestras proyecciones y por eso hemos visto que en la oportunidad de mi negocio está. Entonces, yo empiezo la respuesta con la pregunta que me hicieron, si el riesgo está tal, está medido o según los estudios que hemos hecho es tal cosa. Por eso vemos que la oportunidad, la innovación o el potencial es tal otro, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de estas preguntas? Bueno, vamos a ver si salen más adelante esas dudas. Algunas estrategias para neutralizar los sesgos. Mira, como digo yo, popularmente hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea de forma anticipada. ¿Eso qué significa? Saber a quién me voy a dirigir de forma anticipada. Claro, si te vas a encontrar a alguien en un elevador es más difícil. Allí tendría mis tarjetas de presentación siempre a la mano y un pitch corto, como ustedes lo han hecho hoy al introducirnos, que lo tenga ya a mano, que me lo sepa de memoria. No, yo estoy ahorita trabajando en tal empresa, estamos generando esto, me encantaría contarte más, te dejo mi tarjeta. ¿Qué te parece si nos reunimos, nos tomamos un café o permíteme unos minutos para presentarte todo lo que estamos haciendo? Me encantaría tener la oportunidad, etcétera. Eso es una cosa más informal. Pero si voy a hacer un pitch, en un pitch competition o en una presentación ante inversionistas, o ya sé que me voy a reunir con 10 personas de una empresa con la que quiero hacer sinergia. Es decir, hay que hacer un trabajo previo de entender con quién voy a hablar, quiénes son los cargos que van a estar presentes, cuáles son sus nombres, si puedo investigar quién es quién, excelente. Si puedo ir con un colega o una colega, mejor aún, para reforzar la credibilidad del equipo. Prepararse, por supuesto, no solo en contenido, sino en postura, en tono, en lenguaje corporal. Em, gracias a ti, Liz, por estar. Evitar buscar aprobación, que eso es muy, muy típico en las mujeres por cómo hemos sido socializadas y criadas, buscar siempre aprobación.
pero nuestro objetivo en un primer momento es transmitir correctamente nuestro mensaje, y como lo decía creo que Romy, ajá, de manera clara, precisa, y con esa confianza que aunque no la sintamos mucho, la podemos practicar o fingir hasta que lo logremos. Y tener preparadas mis preguntas de prevención, ¿no? O sea, aquí vimos que a las mujeres, si voy yo a la reunión, ya yo sé que a mí seguramente me van a tener unas preguntas de prevención preparadas. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo me preparo posibles respuestas para las preguntas de prevención con respuestas de promoción. El potencial de este negocio es tal, ya hemos vendido tal, estamos en tales sitios, ya desarrollamos tantos productos, etcétera. Eh, y listo. Entonces, vamos a pasar con estas recomendaciones a un pequeño ejercicio grupal. Así que atentas y atentos porque ahora sí viene el trabajo en equipo. Así que espero que sigan ahí. Fíjense, el equipo me va a ayudar, Juan y Lau, ellos van a organizar dos grupos. Conmigo se va a quedar un grupo, solamente un par de minutos. Ahorita se va a ir, em, creo que ellos ya los tienen elegidos. No sé, Juan, si ya están las personas que tú tenías pensado que podían dividirse en grupos. Si no Sí, es así, nosotros ok. escogimos a dos personas democráticamente que sabemos que Ajá. hicieron muy buen papel. ¿Te cuento las elegidas? ¿Quiénes son? Bueno, yo pienso que sí, porque vamos a confirmar si están presentes o solamente me pusieron ahí la conexión en la sesión para creer que estaban allí, porque van a tener un rol muy, muy importante en este momento. Bueno, ¿quiénes Vamos a son las verificar que personas estén por elegidas? acá. Correcto. Entonces, queremos trabajar, o para empezar, con Liz Miranda y con Elisa. Ok, buenísimo. Entonces, oigan una cosa, chicas. Liz y Elisa van a hacer un pitch corto. Puede ser de la empresa en la que están trabajando. Puede ser entre 1, 2, 3 minutos. Son libres de hacer un pitch corto o mediano, según lo que deseen hacer. ¿Ok? Y se lo van a hacer al resto del grupo, pero el resto del grupo se va a quedar conmigo un minuto adicional para yo darles unas indicaciones. Liz, dame una señal de De recibido, vida. de Sí, aquí vida. estoy, aquí Sí. estoy. Gracias, querida. Y creo que Elisa, Elisa, ¿puedes decir algo para saber que sí está Elisa? sí está presente. Buenísimo. Y Ah, levanto el pulgar. Sí, estoy solo, ¿cómo me podría mandar otra vez la invitación para unirme a la Sí, sala? Creo que es una sala. ahorita te mando. Gracias. súper. Juan va a hacer los grupos o Lau, Y ahorita los hacemos. y luego yo me voy a quedar con el resto del grupo por un par de minutos para darles unas indicaciones. Solo quiero confirmar que Lisa se pueda ir. Gracias. Aunque todavía no te has logrado ir, ¿verdad, Elisa? No, todavía no. Me regreso a la reunión principal. Ajá, vamos a dar un minuto para que ellos se organicen. Te voy a meter a la de Liz y te voy a mover de ahí. Muy bien. Zul, entonces si nos haces favor, despuesito metes a Juanpa y a mí en una distinta y después ya se quedan con la instrucción que va a dar Vane y de último Bueno, ya se distribuye. Porfis. bueno. Gracias. Súper. Cuando ustedes me digan que ya están, yo doy la instrucción al grupo que está conmigo, que luego los vamos a asignar a esos dos grupos, ¿ok? Esto es un juego de rol. Listo. ¿Listo? Perfecto. Listo. Gracias, Zulma. Gracias. Fíjense, para los que estamos aquí en plenaria, esto es un juego de roles. Las que se fueron van a ser las emprendedoras que nos van a compartir un pitch, bueno, entre 1 o 2 minutos. Pero nosotros tenemos el rol de ser inversionistas. Entonces, ¿qué quisiera? Que nos ayuden a
bueno, ejercer ese rol de inversionistas que hacen preguntas de prevención. Entonces, ¿cuáles van a ser estas? Son estas preguntas que tienen allí en pantalla. Si quieren, les toman fotos porque al pasar a salas ya van a dejar de ver la presentación. Romy, tú sigues en el grupo, ¿verdad? Y Diego, porque sí los necesito ahí bien activos para generar la actividad. Carolina, Cindy, Gabriela, Ana Karen, Jorge. Sí están, ¿verdad? Mándenme una señal, un Sí, emoji. sí, aquí estamos. Aquí Ah, estoy. dale. Ah, súper, Sí, gracias. acá estamos. Genial, gracias por estar. Entonces, tómenle una fotico a estas preguntas, porque son las que yo sé que es como un poco el rol de Sí, aquí inversionista. estamos. Ajá, listo. Entonces, eh, Zulma, ¿tú me ayudas a repartirlos entre los dos grupos, porfa? Sí, ahorita los voy a mandar. Y en unos minutos los traemos de vuelta para que nos cuenten qué tal les fue en esa interacción. Vamos a darle por lo menos 6 minutos para que tengan Sí, oportunidad de hacer pitch, luego hacer preguntas, luego responder preguntas y generar una dinámica que luego nos puedan compartir cómo les fue. uy, Vanessa, te mandé, perdón, no No te pasa tenía que nada, no mandar. pasa nada, no te preocupes. Ya, Súper. Entonces yo tengo 5 y 8. A calcular aquí los tiempos. nos vamos a dar 10 Sí, minutos para que presenten ya y respondan preguntas. solo confírmeme o sea, yo vi la agenda y la vi de hora y media. ¿Es así? ¿La sesión de hoy es hora y media o son dos Sí, hora y media? no. Ujú. Sí, es para calcular bien el tiempo. Entonces démosle 6 minutos porque me gusta Ok, ver si nos da chance de otra ronda. A ver si nos da el tiempo. me avisas cuando, Yo te aviso. Sí, ujú, para poner en el fork, en el broadcast. súper. Gracias. Solo creo que a Cindy no la tenemos full presente, pero ya están todas las demás empresas Ah, en las vale. salas. Sí, puede pasar. No hay problema. Y si quieres ir a alguna, también me dices. Gracias.
Ya lo logré. Aquí escribiéndote. No, y me daba miedo cerrarlas, Claro, yo sé, yo sé. Ese es el miedo que da. pero bien raro. Tal vez yo hoy solo no estaba como o sea, hasta ahorita que mandaste la foto ya tienes razón. Sí, No, no, la tecnología es un misterio. O sea, de verdad que a veces a mí me encanta trabajar en equipo porque a veces a uno no le salen ciertas cosas. Yo digo, bueno, hay alguien que salva la patria. dice Juan Pablo que ya terminó su sala. Ah, tan rápido. Bueno, yo creo que los podemos traer entonces. Me dice Lau que quieren hacer solo una ronda. Sí, Ok, dale, sin problema, lo manejo. vamos por el tiempo, tenemos 15 minutos. Sí, Lau me dice que van por la pregunta 3 en su grupo, o sea, ellos todavía les está tomando un poquito más de tiempo. Yo voy a volver a compartir para recordar lo de las preguntas. Aquí, eso. Igual que tal vez me están regresarlos, entonces los voy a traer. Está bien, yo lo manejo. Hola, hola. Hola, perdón ahí que estábamos En plena conversación. en plena conversación, sí. Nos Eh, estaban compartiendo un artículo del New York Times súper interesante, pero bueno, se nos acabó el Bueno, tiempo. lo pueden hacer aquí en plenaria, así lo vemos todas y todos. Pueden terminar esa buena conversa aquí. Hola, hola, Juan, ¿cómo les fue? Hola, Eli, Buenas Lee. tardes. Buenas tardes. Bombardearon de preguntas a Elisa en mi grupo. Bueno, cuéntenme qué tal. ¿Ya están todos en sala? Ayúdenme a ver eso, porfa. Sí, ya estamos aquí todos. Estamos. Vale, vale. Bueno, por un lado, vamos a preguntarle a nuestras emprendedoras que dieron el pitch, cómo les fue, cómo se sintieron, cómo manejaron el cuerpo, el contenido, si había nervios, es normal que haya nervios. Así que esto es un espacio de confianza, aquí podemos cometer errores, no pasa nada, es un ejercicio. Y bueno, cuéntenos cómo les fue. Empiezo yo. Dale. Sí, definitivamente me tensé y creo que una pregunta de todas las preguntas que me puso más nerviosa fue la primera. La compañera me preguntó con respecto a qué haría si, por ejemplo, eh, no sé, pero fue una pregunta muy financiera y yo me quedé como, "Ah". Yo sé que es jerga y al mismo tiempo no lo es, ¿verdad? Porque no quiero demeritar el trabajo de un financiero, ¿verdad? Entonces, Claro, digamos, ahí me di cuenta que definitivamente voy a ir aprendiendo la parte financiera y no tenerle miedo. O sea, solo son palabras técnicas que necesitan ser empleadas para que la información pueda ser transmitida, nada más, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una. Definitivamente no es mi fuerte, pero también pero puede serlo, puede llegar a serlo. sí, tiene que ser. Y tal vez, ajá, no me doy cuenta que, o sea, solo no me proyecto haciendo algo así, pero sé muy bien que ese es un sesgo. Lo pude identificar. Y gracias por el roleplay porque es una experiencia que sí me va a servir y me va a servir mucho.
Yo sí Qué estoy muy bueno, feliz. Liz. Gracias. Excelente. Y bueno, prepararse con esos números, no tenerles miedo. Es un mundo, en el mundo de los negocios hay que aprender cuáles son los números de nuestro negocio y los números, las cifras, las proyecciones que, aunque sea manejemos lo básico, creo que es importante porque eso nos suma a nuestra argumentación, nos suma a lo sólido de nuestro argumento, de nuestro contenido. Em, y en este mundo se habla mucho en esa jerga, se habla mucho en, mira, nosotros tenemos proyecciones a 5 años y logramos ver esto, estamos en la etapa tal. O sea, hay que aprender y empezar a perderle miedo a esa forma de hablar que es la que hoy en día es la que se conversa, la que se intercambia en términos de negocio. Y yo creo que sí, a nosotras se nos ha socializado para ver otras partes del negocio, más de apoyo, más relacionadas con cuidados, como son las comunicaciones, recursos humanos, pero yo creo que tenemos todas las competencias para poder manejar los otros temas también. Y recordemos que además a nosotras como mujeres nos van a hacer estas preguntas. Entonces, bueno, atenta a cómo vamos a manejar esas preguntas de riesgo con esas proyecciones, las innovaciones y estas palabras que suenan, eh, son fuertes pues en este mundo del pitching y de los negocios. Así que esa es parte de la experiencia, precisamente ensayar hasta que nos salga con esa seguridad que nadie nos pueda contradecir y que no quede en duda que lo que estás transmitiendo genera confianza y esa posible inversión en tu negocio. Eli, ¿cómo te fue? Yo diría que bien, de 1 al 10, yo diría un 8. Eso, Eh, buenísimo, así eh, es. bueno, creo que el nerviosismo de por sí, de cajón, siempre está, entonces, pero el hecho de que me estuvieran preguntando, o sea, era como, terminaba de contestar y ya me hacían otra pregunta, yo como, no me daba ese tiempo de reacción o de decir o de Ok, pensar mucho la respuesta. ok. Entonces, en el fondo, en el inconsciente, yo decía, yo conozco la empresa, yo conozco mi área, puedo dar, o sea, tengo seguridad y tengo certeza en lo que estoy respondiendo. Entonces, creo que traté de manejar las respuestas que sean de maneras claras. Yo tengo un problema y es que puedo saber la respuesta, sin embargo, no puedo formular bien el cómo expresarme, por decirlo así. Entonces Ok. creo que es uno de los mayores, de una de las dificultades, podría llamarlas de manera personal, que podría afectar esa parte de mí. De lo contrario, creo que estuvo bastante bien. Me enorgullece saber que tampoco es que me quede en cero mucho tiempo pensando. Entonces, creo que me sirvió también para dar introspección de cómo estoy en todo este tema. Ajá. Genial. Bueno, yo te voy a decir cuál es mi percepción, que eres excelente, que tienes mucha confianza, que sí puedes hablar muy bien. Ahora, otra cosa es otro nivel al que uno quiere alcanzar, es decir, tú Ujú, puedes empezar a escribir pequeños discursos o lo que es un pitch, pequeños mensajes ujú, de 3, 4 líneas que ujú, te ayuden a tener palabras claves que tú te quieres ya como aprender de memoria, que son las ujú. que vas a utilizar en estas interacciones de manera que eso te Mm, dé incluso aún más seguridad. Entonces, si hay algo que nos falta en el discurso, empecemos escribiéndolo. Escribir 3, 4 líneas nos ayuda a estructurar un mensaje. Y luego la práctica es la que nos va a dar esa confianza, pero yo estoy segura que lo vas a hacer súper bien. Ya lo estás haciendo muy bien. Gracias. Entonces, no, felicidades a todos por esa actividad. Recordemos que esta es la clave de esta clase. Las preguntas de prevención están asociadas a riesgos, problemas y límites del negocio. Entonces, debo responder a preguntas de prevención con respuestas de promoción. Incluso podemos tomar nota de esas preguntas y como ejercicio, Eli o todo el equipo, ir redactando las posibles respuestas desde la promoción que nos ayuden a responder esas preguntas. Entonces, hacer como una especie de documento de preguntas y respuestas o Q&A
donde ya yo tengo posibles preguntas que me pueden hacer. Entonces, ya ustedes saben cuáles son esas típicas, ¿no? ¿Qué haría si un competidor más grande entra en el mercado? ¿Cuáles son los mayores riesgos para su modelo de negocio? Entonces, en vez de concentrarse demasiado en el riesgo o fortalecer, enfocarse en el riesgo, tratar de hablar de oportunidades, innovación y potencial a las preguntas de prevención. ¿Tienen alguna duda? Aquí tienen otras preguntas de prevención. Por ejemplo, ¿cómo se está preparando para una recesión, una posible recesión económica? Imagínense, o sea, es como escenarios potenciales. Luego, ¿qué debilidades en su equipo o producto estás abordando actualmente? ¿Qué sucedería si pierde un cliente o socio clave? Yo ¿Qué haría yo? Tendría como estas preguntas en un documento con la posible respuesta que yo quisiera dar. Es una forma de prepararse para reuniones en las que voy a presentar en mi empresa. Entonces, en caso de que surja un escenario con alguna de estas preguntas, ya yo tengo mis respuestas preparadas. No sé si tuvieron oportunidad de los que están aquí hacer los ejercicios que tuvimos de interacciones con un pitch, más allá del que hicimos hoy, pero habíamos mandado dos ejercicios previos. Yo lo que hice fue aquí reflejar lo que normalmente en los talleres que hemos dado previos se ha respondido a estas preguntas, ¿no? Cuando, por ejemplo, notaron diferencias entre el pitch de un hombre y el pitch de una mujer, que era parte del ejercicio. Y la mayoría ve algunas diferencias o muchas diferencias. Eso es interesante porque a nosotros también tenemos sesgos inconscientes. ¿Cuáles son esas diferencias que estoy viendo? ¿Y por qué esto las estoy identificando como diferencias? Y mucho más allá sería, ¿esas diferencias son positivas o son negativas? ¿Me da una imagen positiva de la persona o me da una percepción negativa de la persona? ¿Qué valoro como positivo? ¿Qué valoro como negativo? Ahí es donde vamos escarbando en nuestra forma de pensar y de analizar los casos que tengo frente a mí. Tengo un estándar más alto de expectativas sobre un pitch que me hace una mujer o un hombre. ¿Y por qué? Ese es el pensamiento crítico, ¿no? Empezar a entrenar ese cerebro para no tener esos sesgos inconscientes que son los que al final me llevan a tomar decisiones que pueden ser injustas, que puedan limitar la participación de una mujer en mi equipo, que puedan limitar, bueno, una inversión en mi equipo, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante. Y entonces, ¿en qué términos veo las diferencias? Miren qué interesante. Voz y contenido, 64%. O sea, que si hay diferencias, noto más diferencias en el uso de la voz y el contenido, cómo se estructura, y luego le sigue la postura. Yo quisiera que para el próximo taller Liz y Eli se pongan así ocupando todo ese espacio en la pantalla, como estoy yo, así protagonista de este cuadradito, donde yo quiero tener presencia, tener voz y tener una pose de autoridad, donde yo esté transmitiendo un mensaje con seguridad, ¿no? Esos son detalles, pero son detalles que pueden servir para nuestro pitch. El pitch puede ser online, no tiene que ser presencial. Pero si yo hago el pitch así, ocupando bastante área de mi pantalla, con los hombros rectos, que se me vean las manos gesticulando de vez en cuando, o si estoy aquí como encorvadita o me tapo la boca, es como inconscientemente quiero hablar, no quiero hablar, si quiero transmitir el mensaje o hablo bajito y digo esto y a lo mejor no se entiende bien lo que digo. No, corporalidad, poses de poder y eso es lo que me va dando un mensaje internamente de confianza. ¿Qué fortalezas se pusieron a prueba para quienes dieron el pitch? Bueno, el tono de voz, posturas de poder, conexión emocional, tiene que ver con ese diseño de mensaje que quiero dar. Serenidad, tiene que ver con la tranquilidad que me da la autoconfianza y la confianza de saber lo que estoy transmitiendo. Control del tono, ¿qué áreas de mejora eligieron las personas que hicieron los ejercicios? Control de tono, que lo hemos conversado aquí. Cómo gestiono las interacciones, que lo mencionaba Eli hace un minuto con las preguntas que le hicieron, cómo las gestiono. Tener presencia y emotividad también es importante, porque eso es lo que me ayuda a tener
esa conexión personal. Bueno, vamos a ir cerrando con una encuesta que les va a llevar 2 minutos sobre la sesión de hoy. Van a tener la oportunidad a través de ese QR, si le toman fotos, los lleva a un link de un cuestionario muy, muy breve que solamente les va a tomar 2 minutos sobre la sesión, los contenidos, lo que hemos compartido hoy, que nos va a ayudar a seguir mejorando. Y por supuesto, bueno, antes de esa palabra de cierre, que es cuando los voy a liberar de de la sesión de hoy, pues me encantaría reforzar este mensaje, cómo estamos trabajando con Lefil en todos los temas de asesoría y capacitación, especializados en perspectiva de género y en el trabajo de transversalización en empresas sociales, organizaciones de cualquier tamaño y, por supuesto, inversionistas, porque mientras más perspectiva de género podamos transversalizar, vamos a construir ese espacio y esa sociedad más igualitaria con mejores oportunidades para todas las personas. Por supuesto, en todas las áreas de la organización, desde contrataciones, políticas, comités, campañas de comunicaciones, etcétera. Y antes de irnos, por supuesto, no se pueden ir sin dejarme una palabra en el chat con la que se llevan hoy, con ese aprendizaje principal que quieran compartir. Les voy a poner aquí el QR para que no se olviden de la encuesta de satisfacción. Muy, muy importante para que nosotras podamos seguir mejorando para ustedes. Buenas tardes. Yo Sí, creo que en mi caso, motivación. Lamentablemente no pude participar mucho porque venía manejando, pero no me quería perder la charla, así que la escuché. Pero sí, definitivamente es motivación. Sé que ya se está terminando el tiempo, pero tal vez esto les ayude a mis demás compañeras. A mí me pasa algo y todavía me sucede, y es de que yo solo trabajo con varones, soy la única mujer en la wow, empresa y los inversionistas de la empresa que dirijo son varones también. Entonces, una vez al mes presento los resultados de la empresa y no sé por qué, pero todavía siento que se me acelera el corazón cuando estoy hablando. claro, es Y de normal. verdad es como lo que decía, no me recuerdo cómo, Elisa, yo sé las cosas porque, digamos, yo estoy en toda la operatividad, en toda el área administrativa, pero sin embargo es algo como muy, creo que sí tiene mucho que ver con la cultura, ¿verdad? Yo crecí en una familia muy conservadora, Ujú, entonces, pues nos criaron de una manera diferente a las mujeres, ¿verdad? Y ir rompiendo, digamos, esas cadenas, por así decirlo, correcto. es muy duro porque, digamos, nosotras que tenemos la oportunidad de haber ido a la universidad o de estar dirigiendo un negocio, es muy diferente a una persona que no ha tenido la oportunidad, porque a pesar de todo ello, todavía nos cuesta mucho y no quiero imaginar a las personas que no, ¿verdad? Definitivamente creo que es un tema muy importante. Me voy muy motivada porque creo que siempre hay áreas de mejora y siempre podemos buscar como los pequeños tips, ¿verdad? Entonces, yo Sí. regularmente lo que hago es de que tomo una ficha de 5 centavos en la mano. O sea, si no me están viendo, si estoy sentada y la juego, ¿verdad? Porque si no, estoy como muy nerviosa, entonces como que centro Perfecto. los nervios, digamos, allí, y cuando siento ya no la estoy moviendo, ¿verdad? Por el momento no he encontrado como algo más, pero creo que sí es algo muy profundo, va más allá de lo de, va más allá de un tema del no conocimiento, va más allá de esto, ¿verdad? Mira, Gracias y gracias. ay, Caro, gracias por participar. De verdad que te lo agradezco de todo corazón y nos sirve muchísimo a todas las mujeres y hombres que estamos aquí. Y yo voy a cerrar con un concepto que sería interesante que lo busquemos, que es el síndrome de la impostora. Nosotras las mujeres sufrimos de un síndrome que es como no creernos las cosas o no sentirnos lo suficientemente capaces para creernos que sí manejamos los temas, que sí somos capaces de liderar proyectos y a veces nos autosaboteamos en ese pensamiento.
y son pensamientos intrusivos que llegan, tú que lo haces a cada mes, presentas los resultados, pues a lo mejor te ataca un poco ese síndrome o esa voz interior que todavía te pone a dudar, y eso nos pasa a muchas personas, hombres también, todavía dudamos de nuestras capacidades, ¿no? Entonces yo creo que es interesante hacer consciente esa voz interna, qué es lo que nos está diciendo, y nosotras contrarrestarla con hechos. Y los hechos es que tú tienes una formación y una experiencia que dice lo contrario, que más bien te debería decir que sí tienes la confianza y la experiencia suficiente para presentar esos resultados todos los meses. Pero bueno, eso son cosas que se van logrando. Mientras más conscientes somos, como lo decía, creo que Liz por ahí en el chat, mientras más autoconocimiento tengamos, más sabemos identificar cuáles son algunos saboteadores que podemos tener por ahí como personas. Por ejemplo, el perfeccionismo, falta de autoconfianza, voz interior o pensamientos intrusivos que no me dejan desarrollarme o no me dan la seguridad para presentar. Y mientras más conscientes son, entonces más los puedes contrarrestar. No, yo sí puedo, yo llevo haciendo esto tanto tiempo, tengo la experiencia, manejo los datos, y sentir un poquito de nervios, eso siempre es bueno para hacer una presentación. Así que más bien hacerlo con esos nervios está bien. Muchas Bueno, gracias. gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias a todos. Gracias, Dania, por el conocimiento, siempre tan fresco, tan A entretenido, usted. tan enriquecedor. Y gracias a todos por participar. Era una sesión para ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes. Y bueno, con esto cerramos. Que Claro tengan que sí. todos una excelente tarde. Gracias a Gracias, todos. Juan. Feliz tarde. Gracias. Hasta pronto. Gracias, saludos a todas. Feliz Gracias a los tarde. dos por Gracias. el apoyo. Adiós. Nos vemos, adiós.